Bueno, nosotros habíamos hablado la vez pasada de que teníamos que trabajar con un programa que permite administrar la base de datos. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que había un programa que se encargaba de administrar la base de datos. Nosotros lo definimos a la base de datos, lógicamente, desde el punto de vista conceptual, lo mandamos a un modelo, ¿sí? Al modelo de relación, y de ahí lo tenemos que construir en la base de datos. En otras palabras, nosotros pasamos primero el modelo que está arriba, que es el modelo, el diagrama de relación, pasamos al modelo que está abajo, que es el modelo de relación, y luego de eso lo vamos a construir en la base de datos. Y yo les había contado a ustedes de que el esquema de funcionamiento era algo similar a esto. ¿Sí? Nosotros tenemos, en este extremo, tenemos la base de datos, donde hay un motor de base de datos que es un programa que permite administrar la base de datos. ¿Sí? Tenemos el motor de la base de datos, ahí, que puede ser MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite, ¿bien? Y ese motor de base de datos que nosotros vamos a tener es el que se encarga de organizar el almacenamiento de hardware, en el disco, en lo que sea. ¿Sí? Es que se va a encargar, para nosotros va a ser transparente. Programadores anteriores de tiempo atrás se tenían que dedicar a programar cómo iba a ser el acceso al disco y todo. Para nosotros eso es transparente. Para eso existen programas específicos que ya construidos, que son estos motores de base de datos. ¿Sí? Esos motores reciben comandos SQL. SQL es una sigla que significa lenguaje estructurado de consulta. Es un lenguaje que tiene estructuras que le permiten hacer consulta, y esas consultas le permiten modificar datos, consultar datos, modificar estructuras de datos, ¿sí? Y como respuesta puede dar o una confirmación o un error, o devuelven una tabla de datos con los datos resultantes de la consulta, ¿sí? Bien, entonces tenemos este motor de base de datos, pero ¿cómo accedemos nosotros a ese motor de base de datos? Accedemos el desarrollador a través del administrador de la base de datos, que puede ser, por ejemplo, el PHP Admin, el MySQL Workbench, el PK Admin, el DB Browser por SQLite, ¿sí? Que son programas que permiten o dan una interfaz gráfica o de texto, como sea, pero dan una interfaz para poder acceder a la base de datos, ¿sí? Y eso utiliza el desarrollador. Y eso va a generar los comandos SQL para ejecutarse en el servidor de base de datos. Por otro lado, el usuario también puede acceder, pero el usuario no accede a través del administrador de base de datos, sino que a través de los programas a medida que nosotros escribimos, ¿sí? O sea, los programas específicos que podemos llegar a escribir, donde le ofrecemos al usuario interfaces que se van a traducir en comandos SQL, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de supermercado, un sistema de banco, un sistema de biblioteca, ¿sí? En este texto ustedes van a encontrar varias definiciones acerca de dos tipos de comando SQL. Los comandos llamados DDL, que son lenguajes de definición de datos, que son los que permiten definir la estructura. Son los que permiten, por ejemplo, crear una tabla, agregar una columna a una tabla, decir cuál es el índice de una tabla, cómo están vinculadas las tablas, o sea, que arma la estructura de datos, ¿sí? Y otro conjunto de comandos que ya están un poquito más adelante, pero no me voy a detallar ahora todo, sino que ustedes lo dan para que lo lean, que son los llamados DML, que son los lenguajes de manipulación de datos, ¿sí? Y son los que permiten agregar datos de esa estructura, como agregar un nuevo registro, modificar los datos de una estructura, eliminar los datos de una estructura, o consultar qué es lo que hay guardado en una estructura. ¿Está la idea? Bien, para nosotros, para hacer las prácticas ahora, vamos a utilizar un programa llamado DB Browser for SQLite. Y si me pongo a ver acá en este sector estaría el SQLite, que sería el motor. Y el DB Browser estaría acá. ¿Lo ven? Nada más que cuando yo descargo el programa me carga las dos mitades. Me carga el motorcito de la base de datos y me carga la interfaz para que yo pueda editar, ¿sí? De hecho, la mayoría de las bases de datos me permiten hacer esa carga que viene combinada el motor de la base de datos y
una interfaz para que yo pueda trabajar. A ese programa se lo puede descargar el DB Browser. Fíjense que está acá, ¿lo ven? DB Browser para SQLite, fíjense que es la extensión es org, ¿sí? Es gratuito. Creo que también es de código abierto, la verdad no estoy seguro, lo podrían revisar, pero lo importante es que es de uso libre. Es un motor bastante limitado y sirve para trabajar sobre todo en entornos de una sola computadora, ¿sí? Este motor de base de datos me permite guardar los datos, pero trabajarlos en un solo equipo. Y son bárbaros para hacer programas que anden, por ejemplo, en un celular o en un dispositivo donde no tenga una conexión entre varias computadoras. Ahora bien, cuando yo necesito instalar una base de datos, por ejemplo, en un supermercado, y que toda la línea de caja tenga que acceder a esos datos, me queda chico para eso, ¿sí? No tiene soporte para el trabajo con red. No sé las últimas versiones, pero la versión que estoy trabajando no tiene ese soporte, la posibilidad de una máquina acceder al motor de la otra máquina, ¿sí? Como lo tiene el MySQL, el SQL Server y otros motores de base de datos. Sin embargo, para hacer las pruebas, para nosotros es bárbaro, es bien sencillo de trabajar y sobre todo tiene una característica fundamental para nosotros, para trabajar en estos entornos en los cuales tenemos las computadoras configuradas con clave que no podemos instalar, que tiene una versión portable, ¿sí? Esa versión portable yo la puedo llevar en un pendrive y ejecutarla desde el pendrive, ¿sí? Cuando yo la ejecuto me levanta el motorcito, que es un servicio, y me levanta la interfaz para que yo pueda trabajar. ¿Está la idea, chicos? Entonces, si ustedes lo quieren descargar, lo pueden descargar en las instalaciones estándar, o bien yo les aconsejo, si ustedes lo pueden utilizar en cualquier máquina, lo descargan ahí y automáticamente lo tienen descargado. Yo en mi caso lo tengo descargado, lo he puesto en una carpeta app y fíjense que lo tengo ahí descargado. Lo tengo descargado y tengo ese programa, ¿lo ven? Lo que hice es un clic derecho, una vez que tengo la carpeta descargado, y lo pongo enviar a escritorio como acceso directo, ¿sí? Y cuando lo envía al escritorio como si fuese un acceso directo, me crea un acceso directo que le va a ejecutar de su ubicación, sin necesidad de que yo lo tenga que instalar. ¿Me van siguiendo, verdad? Perfecto. Entonces tenemos acá el programa SQLite. Ese me va a levantar el motorcito de base de datos y toda la base de datos que yo voy a construir, me lo va a construir con un archivo similar a los archivos que nosotros utilizamos en Word, en Excel. Han visto que en Word son extensiones docs con la X al final, en Excel XLSX, ¿sí? Y así cada programa tiene una extensión. En este caso, las extensiones de los archivos generados por esto son DB, de database, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden trasladar a su base de datos tan sencillo con de una máquina a otra, llevando el portable y llevando el archivito, ¿sí? Eso no sucede con otros motores de base de datos, los cuales está instalado, porque yo lo que tengo que hacer en el motor de base de datos que está instalado, realizar una exportación de la base de datos con los datos y después tener instalado otro motor similar en la otra máquina y realizar un proceso que se conoce como importación de datos. ¿Se entiende la idea? Entonces no es que yo copio y pego, sino que tengo que tener dos máquinas con el programa de la base de datos instalada, con el motor de la base de datos instalado en los dos de manera similar o características similares. Acá realizo una exportación, me genero un conjunto de archivos y de acá hago la importación. Pero todo eso, ustedes cuando utilicen ese tipo de base de datos, es muy fácil. Pueden indagar, pueden buscar en distintos tutoriales, en YouTube y en otros lados, y les dice, hay varios youtubers que explican de manera clarísima cómo realizar la importación y la exportación, pero cuando lo necesiten. Ahora no lo vamos a necesitar, porque vamos a utilizar que es mucho más sencillo. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Perfecto.
Entonces lo abramos al programa. Vamos a abrir el programa. Y acá, fíjense que me da la opción. Ustedes después pueden indagarlo. Yo voy a ir directamente un poquito a los tips que vamos a utilizar nosotros. Vamos a poner nueva base de datos. Fíjense acá me aparece todas las bases de datos que tengo creadas. Yo voy a poner, ejemplo, 01, quinto primera, tercer trimestre, 23, ¿sí? Para que no se repita con otro curso. Voy a guardar. E inmediatamente me aparece la opción de crear una tabla. ¿Sí? Una base de datos que no tiene tabla no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la base de datos es para guardar datos. ¿Sí? ¿Y en qué parte de la base de datos se guardan los datos? En la tabla. ¿Está la idea? O sea, nosotros, el elemento básico de la base de datos son las tablas. Ahí mismo yo puedo crear. Y ustedes pueden observar que en la parte superior me da para poner el nombre de la tabla. A continuación me da para poner todos los campos y en la parte de abajo me muestra cuál es el comando de delay o de definición de datos que va a hacer la generación de esta creación. ¿Sí? O con qué comando yo lo podría crear. ¿Y para qué me sirve si no lo hago con interfaz? Ustedes imagínense de que ustedes cuando estén creando lo van a hacer en un entorno de desarrollo, pero no en el entorno que están produciendo en su base de datos. Si ustedes tienen que hacer una modificación al sistema del supermercado, no lo van a hacer en el que están trabajando, van a hacer una copia. Y después lo van a tener que llevar a hacer lo mismo que han hecho esto en la base de datos verdadera, en la base de datos actualizada. ¿Se entiende esa idea, verdad? Entonces, ¿para qué me sirve tener los comandos? Porque yo acá lo puedo hacer una vez y voy copiando los comandos y los voy poniendo en un archivito de texto para que después ejecutarlo todo es un comando y no tener que hacer todos los clics de nuevo. ¿Bien? Entonces vamos a ver, vamos a crear nuestra primera tabla. Para eso, vamos a ver acá cuáles son las tablas que habíamos generado. En este caso tenemos libros autores, editoriales y tenemos autores. Para nosotros, para crearlo, cuando tenemos un modelo, yo les aconsejo que las primeras tablas que creen ustedes, son tablas que no dependan de otras tablas. En otras palabras, tablas que no tengan foreign key. ¿Sí? Porque para crear una tabla que tenga foreign key no es que es necesario, pero es aconsejable que cree primero la tabla a la cual me voy a vincular. ¿Sí? Para que cuando yo la cree, digo, creo y se vincula a la otra. ¿Sí? ¿Está? Porque si la creo a y después la creo a me tiene que venir, modificarla a esta, vincularla. Entonces, me fijo, ¿cuáles no dependen de otras? En este caso, por ejemplo, editoriales y autores. ¿Bien? Libros depende de editoriales. Y libros autores depende de estos dos. ¿Sí? Fíjense que por lo general lo que dependen son los que tienen foreign key. En este caso vamos a hacer el más sencillo. Vamos a arrancar con editorial. Vamos a venir acá. Vamos a poner nombre. Editoriales. Vamos a añadir una columna y vamos a ver cómo se llaman editoriales. Code editorial. Code editorial. Tipo. En este caso, de este motor de base de datos, me da un número limitado de tipos de datos, o sea, el tipo de contenido de datos que puede llegar a tener. Hay otra base de datos que tienen un montón de tipos de contenidos que ofrecen. Por ejemplo, en Oracle ofrece el varchar, el char, el nvarchar, ofrece el numeric, ofrece el real, el integer, ofrece un montón. En este caso dice, bueno, como es más que nada para hacer algo chico, va a tener un texto, un número entero, va a tener un texto, un blob que en realidad es para tener contenidos grandes, contenido binario, fotos y otras cosas más. Un número real, o sea, con decimales, o un numérico en el cual yo tenga que especificar cuántos enteros y cuántos decimales. ¿Sí? Por ahora nosotros utilicemos entero, texto y real. ¿Sí?
para ser más simple todavía. Vamos a ver, el código editorial le vamos a poner como entero. Vamos a poner que es el primary key. ¿Por qué? Porque es el primary key. ¿Sí? Luego de eso, vamos a poner el nombre y el email. Entonces voy a agregar una nueva. Le voy a poner nombre. El nombre va a ser un texto. Y en este caso, acá me dice el NN. Significa de que sí va a ser un valor que no acepte un campo, que no acepte valores nulos. ¿Sí? O sea, que no lo pueda dejar en blanco el usuario. Sí o sí lo tenga que cargar. Y yo voy a decir, bueno, el nombre sí lo tiene que poner. No nulo. Y vamos a ver el otro. El email. Vamos a añadir. El email. Vamos a poner como texto. Pero este sí lo vamos a dejar que ponga valores nulos. ¿Sí? Fíjense cómo acá se fue creando el comando. Create table, editoriales, código editorial entero, nombre, texto, pero no puede ser nulo, email, texto y el código principal o la primary key es código editorial. ¿Sí? Las editoriales yo las puedo tener codificadas como 10, 20, 30, las puedo poner que se vayan agregando automáticamente. En este caso, como van a ser pocas las editoriales seguramente, capaz que yo las quiera tener codificadas. Yo ponerle el 010, el 020, yo le invento un código y que lo tipee. Entonces le voy a poner a aceptar y automáticamente me aparece dentro de las tablas, me aparece la editorial. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Ahora bien, tenemos esto. ¿Qué puedo hacer yo con esa tabla? Voy a hoja de datos y elijo la tabla que quiero ver. En este caso, bueno, hay una sola. Y acá me aparecen los datos que yo puedo llegar a tener. Por acá yo tengo para agregar uno nuevo. Y ahí, fíjense, bueno, me ha puesto el código editorial 1. Yo le voy a poner el código editorial 10. El nombre le voy a poner AZ. Y el email lo voy a dejar en blanco. Voy a agregar otro. Le voy a poner el 20. Acá le voy a poner Capeluz. @gmail.com. Voy a inventar. Y fíjense que cuando yo quiera agregarlo a esto, bueno, el nombre me debería saltar como error. Hay uno que dice aplicar cambios. Por acá. Pase. No, a ver, guardar. Fíjense que no se me ha grabado. En este caso, no se me ha grabado. Pero acá yo le había puesto AZ. Y acá yo le iba a poner Capeluz. Como no lo uso esta parte, en realidad ya vamos a ver cómo se lo hace. Por acá tiene que haber guardar cambios. Ahí está, perdón. A ver si ahí se me guardó los cambios. Sí, ahí está. Sí, estaba el de guardar cambios, no lo veía así un botón. En realidad, fíjense, si yo a este le pongo cualquier valor y a este le borro, me debería saltar un error. Bueno, no me está saltando el error. Pero acá, nosotros tenemos que el texto sea no nulo. Yo voy a ver acá si lo puedo borrar. Bueno, tenemos que ver, bien, nulo, porque no está como nulo. Voy a agregar uno nuevo. El nombre, bien, el nombre como me dice no nulo, no me deja poner el valor nulo. ¿Sí? Lo pone como un espacio en blanco. Por eso lo hace así. Entonces le voy a poner cualquier valor. Voy a poner acá Capeluz. Y acá le voy a poner Santillana. Bueno, guardamos los cambios y ahí tenemos los valores. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, vamos a hacer la creación de las otras dos estructuras. Yo puedo crear una nueva tabla, ¿sí? Desde acá, y vamos a crear la tabla siguiendo esto. En este caso, la que me conviene crear es la de autores, ¿sí? Código autores, apellido, nombre y nacionalidad. Entonces vamos a venir acá
Lo voy a hacer más rápida. Autores, código. Autor, que sea entero, primary key. Y le voy a poner este valor, que significa autonumérico, para que le vaya agregando automáticamente. Cada vez que agregue 1, le ponga el 1, el 2, el 3. ¿Sí? No tengo que inventar el código, pero no lo puedo modificar. O sea, tengo que respetar que me manda. Luego le voy a agregar apellido, que sea texto no nulo, el nombre, que sea texto no nulo, y el otro el email, ¿verdad? No, la nacionalidad. Vengo acá, la nacionalidad, y le pongo texto, pero que me ofrezca la posibilidad de poner nulo. Fíjense cómo ha quedado acá. Le pone el código autor como entero, le pone que es la primary key como autoincremento, el apellido como texto no nulo, nombre como texto no número, y la nacionalidad como texto. Grabamos, una belleza, tenemos los datos y ya podemos ver acá la de autores. Fíjense que se ha creado una, pero eso es muy propio de este lenguaje, donde tengo las secuencias, ¿sí? Que eso va a ser cada vez que yo vaya poniendo un valor nuevo. Veamos acá en autores, vamos a agregar uno nuevo y vamos a poner apellido Ross, Cristian, y la nacionalidad argentina. No es García Ross, ya sé por eso que es García Ross, ¿no? Nacionalidad argentina. SQLite, fíjense cómo acá me pone que en autores ya está en el valor 1. Fíjense para hacer la secuencia, ¿sí? Yo puedo venir acá en hoja de datos, poner autores y agrego uno nuevo y le voy a poner Díaz, Fernando, y la nacionalidad también argentino, obviamente. Guardamos los cambios y si vengo acá a la secuencia, fíjense que me dice que va en el 2 y después va a ir en el 3. ¿Vamos bien hasta acá? Sencillo, ¿verdad? Bien. Ahora viene una parte un poquitito más compleja, ¿sí? Ahora viene una parte un poquitito más compleja. Ahora lo que tenemos que crear nosotros es una estructura de tabla, pero que esté vinculada a otra. Vamos a arrancar con esta que tiene un solo vínculo. Esta tiene dos vínculos, ¿sí? Vamos a arrancar con esa que tiene un solo vínculo. Entonces vamos a arrancar con libros. Vamos a crear y vamos a poner libros. Tiene code libro, título, año de edición, cantidad de páginas. Code libro entero como primary key y le mandemos un autonumérico. Le mandemos el título, año de edición, título como texto, no nulo porque el título tiene que estar, año, edición, que sea un entero, pero le voy a permitir que sea nulo porque capaz que no lo sepa en ese momento y quiero poder cargarlo después. Después, el año de edición, ¿qué más? La cantidad de páginas y el código editorial. La cantidad de páginas, que sea un entero. Bien, y yo, si bien no le voy a permitir nulo, que sea no nulo, y por defecto le voy a decir que tenga el valor 0. O sea, si yo no especifico nada, acá en la columna por defecto, le pongo el 0. Y fíjense cómo se puso acá. ¿Sí? Cantidad de páginas, es entero. No nulo, por defecto, 1. Fíjense cómo vamos pudiendo crear sin tener que aprender todos esos comandos. Es bueno que lo aprendamos los comandos, pero para arrancar, la mayoría de las personas que hemos arrancado utilizando las interfaces. Y por repetición lo hemos ido aprendiendo los comandos. Además, cuando pasamos de un lenguaje a otro, a veces la sintaxis varía un poquitito y siempre tenemos que, en última instancia, consultar la referencia, ¿sí? Bueno, y ahora nos queda lo último, que es el código editorial, que fíjense que es el foreign key, ¿lo ven? Ahora, ¿cómo hacemos con esto del foreign key? Le vamos a agregar el código editorial. Code editorial. Y quiero que vean y presten atención a esto. Tenemos el código editorial. ¿De qué tipo va a ser? ¿De qué tipo debería ser? Fíjense el código editorial, ¿con qué se vincula? El código editorial. Con este código editorial, ¿verdad? Bien. Si se va a vincular este con este,
tiene que ser del mismo tipo de dato que este. ¿Por qué? Porque tiene que guardar los mismos valores. ¿Sí? Porque en la coincidencia se da el vínculo. ¿Bien? Quiere decir que si este es entero, que en este caso lo hemos definido como entero, este también tiene que ser entero. Perfecto. Entonces tenemos el código editorial. ¿Sí? En este caso ya, al poner no nulo, yo puedo decir, puedo no especificar la editorial en un determinado momento y después establecer la editorial, y ya es decisión del diseño en ese momento. No es que una u otra esté bien, sino que depende lo que esté diseñando. En el momento que esté diseñando, yo voy a optar por poner que sea nulo o no. ¿Sí? Y ahora miren lo que dice acá. Vamos al costadito. Y dice acá, clave foráneo. ¿Lo ven? Si yo hago doble clic acá, me dice, ¿a dónde me voy a vincular? ¿Con qué tabla me quiero vincular? Con editoriales, ¿verdad? Bien, ¿a qué campo, ¿sí? de editorial me voy a vincular? Al código editorial. ¿Sí? Y acá me va a preguntar una cuestión muy importante. Cuando dice, ¿qué pasa cuando yo tengo una editorial y tengo un libro? Y este libro está vinculado a este editorial. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a este editorial le cambio el código? Porque si yo le cambio el código, el vínculo con el otro se va a romper. ¿Sí? Entonces, ahí me está diciendo, bueno, pero ¿qué hago? Si yo actualizo a este, primero, lo dejo actualizar a este, es la primera cuestión. Y después, si yo actualizo a este, lo actualizo también a este, lo que se llama actualización en cascada. Si actualizo el padre, actualizo el hijo, ¿sí? Entonces ahí es donde se utiliza, por ejemplo, el on and day, ¿sí? On and day, cascade, por ejemplo, ¿sí? Acá. On, update, cascade, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo actualizo el padre, se actualice también el hijo. Vamos bien hasta acá. Bien. Y el otro, que también puede llegar a darse, es ¿qué pasa si yo borro el padre? Si yo borro al padre, el hijo me va a quedar huérfano. Entonces, si yo borro al padre, ¿borro el hijo o restringo? ¿Sí? No puedo borrar el padre porque tiene hijo asociado. ¿Sí? ¿En qué caso yo debería utilizar uno u otro? Y bueno, con la experiencia uno va tomando partido por uno u otro. Pero por ejemplo, si yo quiero borrar un editorial, ¿está bien que me borre todos los libros que yo tengo cargados? No, entonces lo mejor es que me restringa. No, papá, no borre, porque me va a borrar todos los libros que yo tengo cargados. ¿Sí? Ahora bien, imagínense que usted tiene una factura vinculada a las líneas de la factura. O sea, todas las líneas de factura están vinculadas a una factura. Si yo quiero eliminar la factura, es lógico que me elimine todas las líneas. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, me va a convenir ponerle cascada y otros no. ¿Sí? Entonces yo puedo poner acá, no me acuerdo exactamente cómo era acá, on delete, no, ahí, on este cascada y el otro directamente lo restringe. Para que lo acepte, no pongan a aceptar nomás, es un problemita que tiene la interfaz. Ustedes van a hacer clic en el de arriba. Y fíjense en que ahí ya lo ha tomado acá. Foreign key, código editorial, referencia a esto, y on update cascada. ¿Sí? Yo pongo a aceptar, ¡tuc! Y ya está creada la tabla libros. ¿Lo ven? Bien, ahora vamos a la hoja de datos. Y yo voy a venir a libros. Primero veamos cuáles son las editoriales que teníamos, 10, 20, y le pongamos el 30 para que nos queden más o menos ordenados. Y vamos a los libros. Y vamos a agregar un libro. Agregamos un libro que diga, por ejemplo, título, programación en PHP. El año de edición, 2018. La cantidad de páginas, 278.
Y el código de editorial, fíjense que ya, como lo tengo vinculado, en este caso la interfaz ya me da para elegir uno de los tres. ¿Sí? Pero, bueno, en este caso, no me, sí o sí me lo vincula en un editorial. ¿Sí? Ahí está, vinculado. Yo lo grabo a esto y está vinculado. Pero yo les voy a mostrar una cosita, le voy a hacer un pequeño spoiler de lo que viene después, pero quiero que vean esto. Yo voy a escribirlo al comando, en vez que hacerlo por interfaz, yo voy a escribir el comando. Libros, no me acuerdo si el libros era codlibro, bien, un entero, ¿sí? Libros. Codlibro, el título, la cantidad de, sí, la cantidad de páginas, ¿qué más me pedía? Año de edición, ¿sí? Año de edición, cantidad de páginas y el código de editorial, ¿sí? Yo voy a tener que poner todos esos valores. Entonces voy a poner valúes y fíjense, el código libro le voy a poner el 2, el título le voy a poner prueba libro, el año de edición le voy a poner el 2020, la cantidad de páginas le voy a poner 543 y el código de editorial yo le voy a poner el 22. Yo sé que el código de editorial 22 no existe, pero quiero que observen una cuestión. Yo voy a venir acá, voy a ejecutar ese comando y me va a decir ejecución terminada con errores, la foreign key ha fallado, o sea, el constraint, la restricción de foreign key ha fallado. ¿Por qué? Porque yo quiero insertar uno con el 22 y el 22 no existe. Ahora lo modifiquemos, le voy a poner el 30. Lo voy a marcar de nuevo y lo voy a ejecutar y ahora ya se hizo sin error. ¿Está? Eso es lo que les quería mostrar. Una de las cuestiones de las bases de datos relacionales es que cuando yo defino la estructura y defino el vínculo entre las tablas, ya el mismo motor de base de datos me está dando una cierta seguridad de que yo no vaya a violar esas mismas reglas que yo establecí en el modelo. Porque esas reglas yo las establecí en ese modelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo dejo poner cualquier valor, no tiene sentido que yo lo ponga como foreign key que esté vinculado a una primary key. ¿Está? Bien, entonces, con eso hemos podido crear autores, libros y editoriales. Y lo que hemos hecho es generar el vínculo entre libros y editoriales. Otra cuestión que quiero que vean. Acá. Yo voy a tener acá, en hojas de datos, fíjense que este tiene el código 30, ¿lo ven? El segundo libro que yo inserté tiene el código 30. ¿Qué pasa si yo voy a la editorial y en la editorial digo, yo no quiero que vos seas el 30, yo quiero que seas el 35? Y lo grabo. Si yo lo grabo y vengo acá a los libros, fíjense como ya no dice 30, se actualizó. ¿Por qué? Porque el mismo motor, esa es una de las funciones fundamentales que tiene el motor. Fíjense que nosotros no hemos programado casi nada. Anteriormente, cuando lo hacían en el lenguaje de la base de datos, cuando lo programaban en C, qué sé yo, en Pascal, todas esas cosas de modificación había que hacer a mano. Los motores de base de datos han venido a traer la facilidad. Entonces nosotros, ya teniendo toda esa facilidad de que lo resuelva solo, enunciando cómo queremos que se comporte la base de datos, nos permite nosotros atacar problemas más grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos mirando el detalle, sino que miramos el macro problema. ¿Está la idea? Bien. Entonces, en conclusión, para esta primera etapa, para este primer video, porque bueno, es largo el tema, ¿qué es lo que quiero que hagan? Van a ver si lo tienen instalado el DB Browser, ¿sí? En cada máquina. Si no, lo van a descargar al DB Browser al portable, porque el portable no necesita instalación. Lo van a descargar, lo van a abrir, o sea, lo van a descomprimir porque es un zip, lo van a descomprimir, lo van a ejecutar y van a crear de este modelo, van a crear la tabla autores, la tabla editoriales
y la tabla libros vinculada a código editorial y van a agregar los datos que venimos trabajando. ¿Nada, chicos? Bien.